Ser podcast. Película legendaria, una historia mítica que cuenta la batalla a muerte entre un capitán de barco y una ballena. Entonces la habéis visto. Es Moby Dick. Capitán Ahab, no fue Moby Dick quien destrozó su pierna. Sí. Ha sido Moby Dick quien ha destrozado mi cuerpo y ha llenado de maldito odio mi alma. Sí. La perseguiré más allá del Cabo de Hornos, donde quiera que se esconda, aunque para ello tenga que bordear las llamas del infierno. Todo menos renunciar a su muerte. Os habéis enrolado en mi barco para eso. Para perseguir la ballena blanca por todos los mares del mundo. En la inmensidad de los océanos. Hasta que flote en el agua panza arriba y de su chorro mane sangre. Bueno, pues el capitán Ahab cumplió su promesa, la persiguió y la encontró. ¡Desde la cima del infierno te llevo, maldita ballena! ¡Te escupo mi odio con mi último suspiro! ¡Muere, maldita! Eso aparecía en la película, eso aparecía en la novela de Herman Melville, pero resulta que la ballena es uno de los animales más amenazados del mundo, precisamente porque desde hace mucho tiempo se le ha dado caza. Y aunque cuando pensamos en la captura de estos cetáceos se nos vengan a la cabeza las aguas heladas del Ártico y países como Noruega o Suecia, Dinamarca, lo que sea, no, en España está registrada actividad industrial desde el siglo XI y que se mantuvo hasta 1985. Y ahora un libro editado por la Universidad de Barcelona se ha dedicado a documentar todo ese rastro. El libro se titula La huella ballenera en el norte de la península ibérica y Alex Aguilar es uno de sus coautores. Le tenemos en los estudios de Radio Barcelona. Alex, buenas tardes, buena tarde. Hola, buena tarde. ¿Qué tal? Oye, el libro interesantísimo, sorprendente porque desconocíamos un montón de datos y de historias que se cuentan ahí. Lo primero, ¿en qué momento, por seguir con Moby Dick, en qué momento pasa la ballena de ser el animal monstruo al que todo el mundo teme, los marineros sobre todo, a ser un animal al que hay que proteger? Bueno, a ver, la ballena ha ido mutando, digamos, la percepción que se tenía sobre estos animales. Si te remontas antes de Moby Dick, en realidad era un ser diabólico. O sea, en la época bíblica lo único que hacía era devorar náufragos y hundir barcos, y posteriormente todos los mapas medievales están llenos de ballenas atacando humanos y cometiendo desgracias. En la época de Moby Dick pierde ese carácter mágico, pero continúa siendo, y Moby Dick de hecho es una novela simbólica, digamos, continúa siendo una bestia feroz y es el mal. A principios finales del XIX, principios del siglo XX, la industria se transforma, se empiezan a pescar industrialmente estos animales y entonces pasa a ser un producto industrial. Ya pierde todo su magia y su carácter maléfico, pero se transforma en un producto básicamente de consumo. Y a partir de los años 70 se produce una nueva mutación y entonces la ballena se transforma en un ser, se totemiza. Los biólogos muchas veces utilizamos este término para explicar que hay ciertos animales, ciertas especies que se convierten ellos mismos en símbolo y se convierten en el símbolo de la mala gestión humana en el mar, o sea, del impacto negativo del hombre en el mar. Y esto que comentaba yo hace un momentito de que España tiene el registro, la longevidad en cuanto a caza y tratamiento industrial de la ballena más longevo del mundo, a cada persona que se lo he comentado en las últimas horas ha puesto cara de ¡oh! Yo el primero cuando me enteré, Lo que pasa es que esa pesca de la ballena no tenía la épica que, por ejemplo, escuchábamos en este fragmento de Moby Dick, ¿no? Ni esos marineros en barcos, no siempre así, vamos. Bueno, sobre todo lo que no tuvimos en España fue los excelentes divulgadores, porque Moby Dick, además de ser una novela alegórica, es un extraordinario documento. O sea, Moby Dick los personajes son ficticios, pero en realidad es todo real, basado en hechos reales. O sea, se puede reconstruir perfectamente Moby Dick, excepto quizás un poco la locura del capitán Ahab. Digamos, todo obedece, todo lo que se describe ella es básicamente un documental.
Esto tuvo una influencia muy grande y además esto promovió que muchos otros autores anglosajones produjesen otras novelas bastante parecidas. Y durante el siglo XX la industria estuvo dominada, a pesar de que en España se pescaban ballenas, la industria en el mundo estuvo dominada básicamente por noruegos y británicos y ellos entonces empezaron a hacer filmaciones, películas, documentales, etcétera, etcétera, y entonces de alguna manera la filmografía y la historiografía ha acabado reflejando precisamente estas fuentes. ¿Son los vascos los que empiezan con lo de la caza de ballenas en España? Sí, empiezan en... Siglo XI, ¿no? A ver, en el siglo... O sea, el documento más antiguo que tenemos, que ha llegado hasta nuestros días, es del año 1052. O sea, hace prácticamente 1000 años. Y procede del País Vasco. Los vascos desarrollan la industria y poco a poco la van extendiendo a lo largo de toda la cornisa cantábrica hasta llegar a Galicia. Y luego después, cuando las ballenas empiezan un poco a escasear, porque esto durante varios siglos, digamos, la presión de captura es importante en la zona, incluso con los métodos primitivos que tenían en aquella época, o sea, estamos hablando del siglo XII, XIII, XIV, XV, a partir del siglo XV empiezan a hacer expediciones, y sobre todo en el XVI, a todo el Atlántico Norte. Y entonces empiezan a ir a Noruega, a Islandia, a Groenlandia y sobre todo a Terranova. En Terranova hay una industria ballenera llevada básicamente, no solo por vascos, o sea, el capital era vasco, pero el personal muchas veces eran gallegos, astures, cántabros, etcétera. En Terranova, de hecho, la relación, el vínculo o el contacto que se establece con la población indígena incluye lo de aprender algunas palabras en euskera. Lo que pasa es que en algún momento esa relación acaba como el Rosario de la Aurora, y tú lo cuentas en el libro, mira. En Terranova, los vascos entraron en contacto con la población indígena, con la que mantuvieron una relación ambivalente. Por un lado, el interés por el intercambio de productos facilitaba la cordialidad entre ambos colectivos, incluso condujo a que los indios aprendieran algunos términos vascos. Lope de Isati relata que, ante el usual saludo vasco, "Nola zaude", ¿cómo estás?, los indios contestaban con la igualmente común respuesta vasca, "Apaisa copeto", los curas mejor. Pero esto no significa que las relaciones siempre fueran fáciles. Los enfrentamientos eran frecuentes. Además, como el canibalismo era una práctica aparentemente común entre los indígenas, algunos expedicionarios fueron capturados y devorados. Esto es acabar mal del todo, Alex. Sí, pero bueno, también hay un final en cierto modo feliz, y es que en algún lugar también lo explico en el libro, en algún momento el Papa de Roma, ¿sí?, emitió un dictamen diciendo que los indios eran, en general, los salvajes, los hombres de color, digamos lo que en aquel momento se conocía como los salvajes, eran personas y tenían alma. Y esto a Carlos I no le gustó nada. Y entonces, el rey de España, Carlos I, organizó un encuentro, un cónclave, para precisamente discutir esto. Y entonces allá, pues, una serie de eclesiásticos se reunieron, estuvieron discutiendo, y al final acordaron que el Papa tenía razón básicamente por una cosa, y era porque los indios de Terranova tenían capacidad para comunicarse con los vascos, es decir, que tenían capacidad para pensar, para hablar y para comunicarse, y esto demostraba que tenían inteligencia y alma. Y entonces, a partir de entonces, se les reconoció como humanos, que antes, estaban en una frontera un poco ambigua. Que, por cierto, revisando tu libro, me he acordado de una historia que contó hace unos meses Nieves con Costrina, aquí en La Ventana, esa ley que permitía el asesinato de vascos si tocaban costas en Islandia, una ley de 1615, pero que se derogó anteayer, en 2015. Sí. Sí, bueno, a ver. Es tremendo eso. Bueno, lo que sucedió, a ver, en Islandia estaba prohibido matar a personas. Digamos, la pena de muerte estaba prohibida. Bueno, estaba prohibida, pero el rey, que en aquella época era el rey de Dinamarca, podía, en situaciones extremas, autorizar, digamos, la muerte de alguna persona que hubiera hecho algo terrible, ¿no? Entonces, cuando hubo un enfrentamiento entre islandeses y balleneros vascos,
Y entonces resultó y entonces, bueno, los vascos, digamos, no trataron demasiado amablemente a los locales y no hubo ninguna muerte, pero, digamos, no fueron muy amables. Y entonces los islandeses pidieron permiso, autorización al rey Cristián de Dinamarca para matarlos, y el rey Cristián les dijo que sí. Hubo una matanza además bastante sanguinaria, o sea, en fin, los mutilaron a los balleneros, les cortaron toda una serie de órganos, en fin, toda una serie de cosas y terribles que sucedieron. Y entonces, y luego después, esta autorización del rey Cristián de Dinamarca quedó abandonada en un cajón, y nadie más nunca volvió a pensar en ello. De hecho, los islandeses volvieron a su tradición de no matar a la gente, y la pena de muerte ha estado siempre prohibida. Lo que pasa es que un historiador danés de repente dijo, esto nunca se ha derogado, ¿no? Entonces, bueno. Por si acaso. Oye, Alex, ¿cómo y por qué renace la industria ballenera en España, en el siglo XX además? Bueno, a ver, la industria ballenera medieval, que se extiende hasta el siglo finales del XIX, de hecho la última ballena cazada con métodos tradicionales en España es de 1901, o sea, técnicamente en el siglo XX, pero digamos finales del XIX, se ejecutaba de una manera muy rudimentaria, con pequeños botes a remo y arpones lanzados a mano, y etcétera. O sea, de un sistema, digamos, muy, bueno, un poco. De hecho, los que hayáis visto Moby Dick, en realidad la técnica que utilizaban los balleneros americanos era copiada de los vascos, o heredada, porque aprendieron de ellos las técnicas. Entonces, con aquellos sistemas de pesca solo se podían cazar ballenas que fuesen animales relativamente pacíficos y que fuesen costeros, porque no podían salir muy lejos, pero además, sobre todo, que flotasen, porque si se hundía la ballena, el animal no había técnica para subirla, reflotarla y pegarla. Entonces esto limitaba solamente a un grupo de ballenas que son los llamados balénidos, que no son los más abundantes, porque los más abundantes son lo que biológicamente conocemos como los rorcuales, que son animales, la ballena azul, por ejemplo, que son animales más grandes, pero que se hunden. Y estos nunca habían podido ser cazados. Empiezan a ser cazados en el siglo XX cuando la revolución industrial introduce las máquinas de vapor, los barcos de hierro, etcétera, etcétera, en el mundo de la pesca. Y entonces esto llega a España. Esta segunda oleada llega a España traída de mano de los noruegos en 1920. Y entonces los noruegos establecen factorías balleneras en distintos puntos de la península, que luego pasan a manos de empresas locales, empresas españolas, y entonces estos son los que continúan, y entonces estos pescan en realidad especies distintas de ballenas, pero continúan con la industria. Está bien. Alex, uno de los lugares que citas en el libro, que por cierto las imágenes, las fotografías son extraordinarias, es el Museo Masó de Bueu, en Pontevedra, que bueno, está ahí para recordar y conocer el pasado ballenero de nuestro país. Vamos a saludar a esta hora a su directora, Covadonga López de Prado, que está asomada a la ventana. Covadonga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Francino. Oye, ¿qué podemos conocer de nuestro pasado ballenero en vuestro museo? Bueno, pues lo que estaba contando Alex, pues más o menos ese relato lo tenemos recogido nosotros en la exposición permanente, en la sala dedicada a la caza de la ballena. Entonces, bueno, se inicia con la etapa histórica, y de Moby Dick pasamos precisamente a las innovaciones noruegas, y luego ya se centra todo lo que tenemos en la exposición permanente en esa sala, en la flota y en las factorías balleneras de Masó. Además de vuestro museo, ¿queda algún vestigio de la industria ballenera en la zona? Sí, queda precisamente la factoría ballenera de Masó en Cangas, en un emplazamiento espectacular, en un paseo, un sendero marítimo espectacular, pero están dejándola caer. Bueno, es una pena, es una reivindicación que hay aquí en Cangas y en Galicia en general, porque sería la única que quedaría realmente. Claro, entonces está a tiempo. Sí. Eso es patrimonio. Oye, ¿y el nombre de Masó, por curiosidad, de dónde viene? Pues Masó, porque Masó era una familia catalanes que formaban parte de esas oleadas de fomentadores catalanes que vinieron a Galicia, y se les llamaba fomentadores precisamente porque fomentaban la industria de la salazón, y establecieron salazones aquí, y a partir de ahí se desarrolló también la industria conservera. Y Masó, pues bueno, llegaron como salazoneros, estableciéndose como salazoneros, y después desarrollaron la conservera, que fue durante varias décadas la más grande de España.
y bueno, tenían su sede inicial en Bueu y luego ampliaron también en Cangas. ¿Cuál es el perfil de visitantes de vuestro museo, Covadonga? Bueno, tenemos un perfil de visitantes en que precisamente, a diferencia de muchos museos, nuestro público no es cautivo, es decir, no son grupos, ¿no? Ni de escolares, ni de la mayoría, no son escolares, sino que es por iniciativa propia, por lo tanto son visitantes individuales, la mayor parte de los que visitan el museo, bueno, bastante más de la mitad, de casi el doble de los grupos son visitantes individuales y eso, bueno, para un museo es muy interesante porque quiere decir que la gente viene por motu propio, ¿no? Que no es el público cautivo que llamamos en los museos, que son los grupos. Alex, tú trabajaste entre varios años, entre el 78 y el 85, creo, en Factorías Ballaneras, en Galicia, para hacer tu tesis doctoral. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue vivir desde dentro, que ya al final, entonces, de esa industria en España? Sí, bueno, a ver, yo llegué casi por casualidad a la factoría, Covadonga ha hablado de la factoría de Cangas, que está en Pontevedra, en la Ría de Vigo, de hecho, y hay otra factoría también que está en la provincia de La Coruña, que es la factoría de Caneliñas. Y yo por casualidad visité la factoría de Caneliñas. En aquella época yo era estudiante, quería realizar mi tesis doctoral, quería trabajar, digamos, con animales marinos y tal. Cuando vi aquello pensé, me quedé absolutamente deslumbrado porque en aquella época las ballenas estaban todavía muy poco estudiadas y claro, una factoría ballenera ofrecía posibilidades de obtener, pues, directamente de meterse en el interior de una ballena, obtener muestras de sus órganos, estudiar su anatomía, etcétera, etcétera. Y entonces pedí permiso, precisamente era un masó el que llevaba el gerente de la empresa, me dijo que sí, que ningún problema, y empecé digamos, de motu propio, empecé a recoger muestras y hacer estudios. Pero entonces de repente lo que pasó es que en el año 78 España firmó el convenio ballenero y entró en la Comisión Ballenera Internacional. Sí. Y entonces la comisión pidió que hubiese un experto que realizase una serie de estudios y como, digamos, en el país de los tuertos, en el país de los ciegos, el tuerto del rey, pues como nada, había absolutamente nadie que supiese lo que era una ballena y yo llevaba ya un par de años allá que había haciendo mis pinitos, mis cosas, pues entonces me ofrecieron eso y entonces empecé a trabajar ya más profesionalmente en el tema y por esto estuve hasta el momento en que se acabó la pesca. Oye, iba a decir capítulo aparte, ¿no? Pero nota muy, muy destacada en este libro, en La huella ballenera en el norte de la península ibérica, las imágenes, las fotografías de Max Aguilar, que es coautor del libro. Bueno, oyentes de La Ventana, en la página 159 aparece Franco el ballenero. Esto es algo que yo creo, yo desde lo ignoraba y me imagino que mucha gente no sabe. Franco hizo instalar en su yate, en el Azor, un cañón que disparaba arpones, no disparaba bombas ni balas, con un arpón para cazar cachalotes. Y esa fotografía, que tiene, un enorme valor, aparece con él en cubierta, con un cachalote ahí, un bicharraco ahí, boom, puesto, y el cañón ahí cerquita. Sí. Y para acabar de completar esto, primero una aclaración. Esta fotografía es de archivo. Sí. Desconocemos el autor, no es una fotografía de Max. Pero es buenísima. Él ha hecho también, además de fotógrafo, como de documentalista. Pero lo que quería decir además también es que en esta fotografía se puede apreciar un arpón que es de color rojo, pintado de color rojo, pues no necesariamente este arpón, pero sí un arpón como este, es decir, proveniente del Azor, está en el Museo Masó también. Porque la colección del Museo Masó, no lo digo porque esté Covadonga ahora o la directora aquí ahora escuchando, pero también está bien decirlo, claro. Es de las mejores que hay en España, si no la mejor, y sobre todo de la época moderna tiene un material que es absolutamente singular. Y luego, entre ellos, uno de los arpones de Franco. Y luego Franco cobraba por los cetáceos cazados, ¿no? Sí. Encima eso, enviaba al comandante de Marea y decía, estos son tanto. Al principio, durante unos años,
lo que hacía era llevar el animal capturado, lo llevaba a un puerto, lo desembarcaba allá para que la gente lo viese, se hacía fotografías que luego aparecían en revistas, en el Hola, etcétera, y aparecían crónicas en los periódicos describiendo su caza, y entonces lo hacía como una actividad, digamos, un poco demostrativa, digamos, de su capacidad pesquera, ¿no? Pero entonces, claro, cuando el azor desaparecía en el horizonte generaba ya un problema porque el animal se quedaba allá, se empezaba a descomponer y no sabían qué hacer con aquel bicho, ¿no? En los puertos, entonces se juntaron todos los puertos del Cantábrico, varios puertos del Cantábrico que habían tenido una experiencia un poco desagradable en ese sentido y le pidieron por favor que no les hiciera estos regalos. Entonces se vio obligado a llevarlos a las factorías balleneras y lo llevaba a la factoría de Cangas o a la factoría de Caneliñas y entonces, como los desembarcaba allá, les decía, oye, ya que vosotros vais a sacar un producto de esto, yo quiero el beneficio que se saque de esto y les pasaba una factura. Que además discutían mucho esto, me lo había explicado el mismo Massó, por favor. Que claro, que decía, bueno, es que como él sabía por las declaraciones y tal y cual el precio del aceite y sabía más o menos lo que se gastaba de un cachalote, por ejemplo, pues les pedía una cantidad determinada del precio de aceite. Pero entonces Massó le decía, bueno, sí, vale, esto es el precio de venta, pero es que nosotros hemos tenido aquí unos gastos de producción para extraer el aceite, de energía, de combustible, de trabajo de personal, etcétera, etcétera y tal. Y Franco les decía que ni hablar, que eran unos ratas y que hicieran el favor de pagarle lo que le correspondía. Mira quién fue a hablar. Mira, Alex Covadonga. Vamos a cerrar esta conversación con un texto que está justo al comienzo del libro y que creo que refleja muy bien las cosas que pueden ocurrir con el paso del tiempo. Hablábamos antes de Herman Melville. Dice, en 1851, Melville describía así a la ballena en su magnífica novela Moby Dick. Veo en la ballena una fuerza atroz poseída de una perversidad inescrutable que odio por encima de todo. La ballena es un ser demoníaco, la más espantosa de las bestias. Su chorro es venenoso. Cuánta tristeza, cuánto odio hay en ella. En 1974, poco más de un siglo después, pero ya en un mundo muy distinto, el zoólogo Victor Scheffer escribió: debemos dejar de pescar ballenas. Las ballenas viven en familias, juegan bajo la luz de la luna, hablan unas con otras y ayudan a las que están en dificultades. Aunque nuestras razones son francamente sentimentales, estamos convencidos de que los sentimientos son una de las mejores razones para decidir proteger las ballenas. El canto de la ballena, yo te invito a visitar, donde bailan con luna llena, donde el cielo nace del mar. Si vas por aquel lugar, deja abierta la puerta y con las sombras muertas que huya la pena en el canto de la ballena. Alex Aguilar, Covadonga, López de Prado, muchísimas gracias a los dos, de verdad, un abrazo grande. Gracias Un abrazo. a ti. Adiós. Gracias por el interés. Y un Hasta abrazo. luego. Buenas Muchas tardes. gracias. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.